Como la alarma por la mañana la vamos a posponer 10 minutos. No, no es cierto. Ya nos vamos porque en realidad no es que tengamos mucho tiempo. Pero hoy sí vamos a encontrar abierto ese lugar al que he echado varios viajes. Vámonos, ¿qué esperamos? Ya está, ya volví. Sí, ya volví. Y ya estamos, ahora sí, estamos de regreso. Decirles que en principio tenía pensado hacerles una visita guiada por el museo, pero por cuestiones de tiempo, audio y otras situaciones no pudo ser de esa manera. Así que voy a explicarles las razones por las que yo creo que ustedes deberían visitar ese museo cuando vengan a Comayagua sí o sí. La primera, es un museo de antropología e historia, pero no cualquier museo de antropología e historia. Hay una cita de un escritor que se llamó Clyde Kluckman o algo así. Es un estadounidense que decía que los antropólogos estudian costumbres, cacharros y cráneos. Entonces ahí van a encontrar de todo eso, pero de la cultura lenca. Es prácticamente la historia de nuestros antepasados en el territorio nacional. Hay que tomar en cuenta algo muy interesante. Y es que cuando pensamos en poblaciones antiguas, los primeros que se nos viene a la cabeza, creo que es más generalizado que pensemos en los mayas, porque claro, sus construcciones son muy geniales y todo, se han vendido mucho para el turismo y tal, pero los lencas llevaban aquí cantidad de años, 10.000, 12.000 años antes de que vinieran los mayas. Entonces, de entrada, el Museo de Antropología e Historia de Comayagua te va a hablar eso, te va a hablar mucho de la cultura lenca. Este museo está organizado por salas que te van a hacer un recorrido por diferentes periodos históricos de esta zona del país y del país en general, e incluso hay piezas de otros países pero que fueron encontradas aquí, porque hay algo muy genial que mencionan, es algo acerca de lo que ya había leído también, que este era un punto de intercambio. Hablamos de tiempos precolombinos, o sea, de cuando eran los lencas quienes estaban en esta zona. Era un punto de intercambio en Mesoamérica y esa parte es muy genial. Hay una representación acerca de una cueva que está en Marcala, que se llama la Cueva del Gigante, donde se encuentra un arte rupestre súper antiguo. También hay un hueso de un oso perezoso gigante, sí, que encontraron en la ribera del río Muya. Hay muchas otras piezas que también fueron encontradas por ahí. Hay un video que yo grabé en la Libertad, como ya en el Cerrito de los Tornillos, que era muy genial precisamente porque se encontraban pequeños moluscos petrificados que cuando uno los agarra se ve como forma de tornillo y es, o sea, como está petrificado es como una piedra. Y recuerdo que visitamos a un señor que nos explicó precisamente la teoría que dice que esto pues fue o sea, en la Libertad fue un lecho marino hace millones de años. Estos organismos se petrificaron y dieron lugar a esos tornillos de piedra. También están exhibidos aquí en el museo. Cuando te van pasando distintas salas, recuerda que tiene que sonar una licuadora siempre que estoy grabando. Córtale. Muy bien, ya estamos de regreso. Cuando te pasan a distintas salas te van mostrando otras épocas, por ejemplo cuando se da el tema de la colonización y la fundación de Comayagua en el 1537 por el general Alonso de Cáceres. Se supone que estaban buscando una zona que reuniera distintas características, en este caso pues al ser la ubicación de un tremendo valle y está en el centro del país, pues desde ahí Comayagua se convierte en una ciudad muy importante, desde antes por supuesto que se convirtiera en la capital del estado en 1824. En esa época, por ejemplo, esa parte parece muy interesante porque hay distintos objetos ya de la época colonial que se vivió en Comayagua. Comayagua como ciudad, toda como tal, es una de las ciudades mejor conservadas de la época colonial y precisamente por eso han estado trabajando en convertirla en un destino turístico, mantener mucho el asunto colonial. Recuerden que hasta los colores tienen que ser de una cartilla específica, no se puede pintar en el centro de cualquier color un edificio. También creo que regulan la fachada, regulan muchas cosas para que las restauraciones que hacen edificios que están dentro del casco histórico se mantengan en esa línea. Entonces cuando uno llega ahí siente que está sumergido como en ese ambiente, ¿no? Como de algo muy antiguo, y toda la ciudad se convierte en eso. Para las siguientes salas pues empiezo a hablarles de una época quizás un poco más contemporánea, que es cuando ya Comayagua pasa a ser capital del estado de Honduras, partiendo de 1824 o 25 por ahí hasta 1880. De hecho, donde está ese museo fue casa presidencial en esa época. Hay una visita a un salón donde se supone fue la Corte Suprema, y es muy genial porque algunas piezas hablan de esa época. Por ejemplo, hay una frase dictada por el general Francisco Morazán, bueno, se le atribuye a él, que dice que solo el conocimiento sacará a los pueblos de su miseria.
Y en base a eso pues él trae la imprenta. Ahí está la primera imprenta traída a Honduras. Hay muchas cosas, si a ustedes más o menos les gusta la historia, que les van a parecer bastante interesantes, porque en general todo el edificio lo sumerge a uno en un estado como de, vaya, así más o menos como se veía. Yo tenía el conocimiento de algunas piezas que estaban en el museo que me parecían bastante interesantes, pero no me acordaba, no sabía que ahí está la carátula, o sea, la antigua carátula del reloj de la torre de la catedral, ¿no? El reloj de piezas y poleas en funcionamiento más antiguo del mundo. Y me parece bien interesante, la verdad es que no recordaba que estaba ahí. Ahí está la carátula, ese reloj fue restaurado hace poco. Nada más la carátula, se supone, ¿no? La restauración original y todos los demás detalles de eso se lo debemos a un video solamente del reloj, porque la verdad es que sí, hay mucha historia en ese reloj también. Ya estuvimos en la primera iglesia en la que estuvo. ¿Saben cuál fue la primera iglesia en la que tuvo el reloj? ¿Sí lo saben? Coméntenos. Y pues nada, el blog de hoy lleno de historia, lleno de cosas súper interesantes. Cada vez que hemos salido les he estado diciendo esto. Comayagua es un montón de historia. Y bueno, personalmente me encanta. Y por cierto, hice algunas fotitos de ahí. Vayan a checarlas en Instagram y me dejan saber qué les ha parecido. Nos veremos mañana.